Queremos encontrar el volumen de la esfera con un diámetro de 27 centímetros para que podamos encontrar el volumen exacto, luego el volumen redondeado a 2 decimales. Cuando pensamos en una esfera, podemos pensar en una pelota como vemos aquí. Pero en realidad es una superficie tridimensional, donde cada punto de la superficie es equidistante de un punto, que sería el centro. La distancia desde el centro a la superficie, esta distancia aquí, sería el radio. Pero observe cómo en este ejemplo se nos da el diámetro, que debería ser el segmento que pasa por el centro con dos puntos finales en la superficie. Entonces, el diámetro sería esta distancia aquí. Observe cómo el radio es igual a la mitad del diámetro. Y mirando nuestras fórmulas de volumen, aquí está la fórmula de volumen para una esfera. El volumen es igual a 4,3 pi r al cubo. Entonces, para comenzar, busquemos el radio. El radio será igual a la mitad del diámetro, donde, nuevamente, el diámetro es de 27 centímetros. Entonces tenemos 27 centímetros divididos por 2. Vayamos y dejemos esto en forma de fracción, porque observe cómo ya hay una fracción en nuestra fórmula. Entonces deje esto como 27 medios de centímetros. Y ahora podemos encontrar el volumen. El volumen será igual a 4,3 veces pi veces r en cubos. Dejemos las unidades apagadas y solo recordemos que las unidades serán centímetros cúbicos. Entonces tendremos 27,2 en cubos. Vamos a seguir y mostrar un poco de trabajo aquí. Tendremos 4,3 veces pi veces 27,2 en cubos. Entonces, entre paréntesis, tendremos 27,2, paréntesis cercanos. Y cubicaremos esto, así que presionaremos la tecla de exponente, o el cursor, 3, Enter. Queremos esto como una fracción, así que presionaremos más, Enter, Enter. Entonces tenemos 19.683 dividido por 8. Ahora, nuevamente, para el volumen exacto, vamos a dejar pi en nuestra respuesta. Así que ahora encontraremos el producto de 4,3 y esta fracción aquí. Entonces tendremos entre paréntesis 4 divididos por 3. Veces 19.683. Dividido por 8. Entre paréntesis, Enter. Nuevamente, no queremos tener esto como decimal. No es una buena forma tener un decimal por pi. Entonces convertiremos esto de nuevo a una fracción presionando más, Enter, Enter. Y tenemos 6.561 dividido por 2. Pero no podemos olvidarnos del factor pi. Entonces tenemos 6.561 dividido por 2 pi. Y nuevamente, esto es volumen, así que tendremos centímetros cúbicos. Ahora también obtengamos nuestra aproximación decimal. Es común usar 3.14 como una aproximación para pi, pero vamos a usar la tecla pi en la calculadora para mayor precisión. Entonces, nuevamente, tenemos nuestra fracción, 6.561 dividida por 2 entre paréntesis. Y luego multiplicado por pi. Presionamos second caret. Esto trae a colación el pi. Entrar. Ahora, si redondeamos esto a 2 decimales, observe como el tercer decimal es un 4, así que redondeamos hacia abajo. Entonces esto será aproximadamente 10.305.99 centímetros cúbicos. Entonces aquí tenemos el volumen exacto y el volumen redondeado a 2 decimales. Quiero mostrar que si usamos 3.14 para pi, cambiará nuestra aproximación decimal. La razón de esto es que cuando usamos la tecla pi, estamos usando una aproximación mucho más precisa de pi que 3.14. Si ingresamos 6.561 dividido por 2 veces 3.14. Observe cómo cambiaría nuestra aproximación en más de 5 centímetros cúbicos. Entonces esta respuesta será mucho más precisa. Entonces, si tiene una clave pi, debe usarla. Quiero mencionar una cosa más rápida. Si no estamos seguros de las unidades de nuestra respuesta, siempre podemos dejar las unidades en la fórmula para determinar las unidades. Observe si configuramos esto ya que el volumen es igual a 4,3 veces pi veces r al cubo. Si escribiéramos r como 27 medios de centímetros en cubos, por supuesto, el producto de 4,3 y 27,2 en cubos todavía sería esta fracción aquí. Entonces tenemos nuestro factor de pi. Observe cómo podemos ver por qué las unidades son centímetros cúbicos.
Tenemos centímetros elevados a la tercera potencia. Finalmente, mirando el volumen, observe cómo esto nos dice que solo menos de 10.306 centímetros cúbicos encajaría dentro de nuestra esfera. Espero que hayas encontrado esto útil.